Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Se acabó la espera. El día de hoy vamos a analizar y dar nuestras predicciones a los partidos de la primera fecha del Mundial de Qatar. Estamos a 2 días de volver a disfrutar de esta competición a más no poder. Es por ello que vamos a dar las predicciones fecha a fecha, partido a partido. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ahora sí, empecemos. Primero veremos los partidos que se jugarán por cada día y después damos nuestro pequeño análisis y por supuesto su respectiva predicción a cada partido. El día domingo 20 de noviembre se jugará el partido de inauguración de Qatar vs Ecuador, un partido importante para la Tri ya que es la primera vez que disputarán el partido inaugural, por lo que será una fiesta inmensa. Este será el único encuentro que se disputará el domingo. Continuamos con el día lunes 21 de noviembre con Inglaterra vs Irán, Senegal vs Países Bajos, que será un partidazo, y Estados Unidos vs Gales. El partido inicial en esta primera fecha será el de Qatar vs Ecuador, el domingo 20 de noviembre a las 11 de la mañana, hora ecuatoriana. Todos los horarios que estaré diciendo son a la hora de Ecuador. El conjunto catarí disputará su primer mundial en toda su historia. Al ser el anfitrión de esta Copa del Mundo, quizás y hayan ayuditas hacia Qatar. Sin embargo, la Tri deberá demostrar de qué están hechos y si quieren aspirar a avanzar de ronda, saben que Qatar es el rival a vencer. Y aunque no será fácil porque el anfitrión jamás ha perdido en el partido de inauguración, me la juego desde un inicio, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Ecuador, dando el batacazo. Continuamos con la triple jornada del día lunes 21 de noviembre a las 8 de la mañana. Se verán las caras Inglaterra vs Irán. Los tres leones debutan ante la selección iraní en un partido aceptable. Si bien es cierto, la selección inglesa ha dejado muchas dudas en cuanto a juego, a pesar del equipazo que tiene, es un rival complicado, así que creo que por la calidad de sus jugadores, los ingleses tienen grandes oportunidades de quedarse con los 3 puntos, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Inglaterra. A las 11 de la mañana se disputará el partido de Senegal vs Países Bajos, uno de los partidazos de la fecha. La selección neerlandesa ha demostrado ser un equipo fuerte con una base de jugadores sensacionales que te pueden complicar desde el inicio, pero enfrenta a una Senegal que asimismo cuenta con buenos jugadores. Sin embargo, no tendrán a su jugador estrella Sadio Mané, que confirmaron que será baja para su selección, por lo que se les complica la situación a Senegal. Aún así, la naranja mecánica es superior, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Países Bajos. A las 14 horas se enfrentarán Estados Unidos vs Gales. La selección norteamericana tiene una dura prueba en el inicio del mundial, enfrentando a la selección de Gareth Bale, en un partido interesante, llamativo en mi opinión. Si bien es cierto, Gales es un equipo que puede generar peligro, considero que Estados Unidos, con la base de jugadores jóvenes que emplean, pueden darle pelea a los galeses, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Estados Unidos. El día 22 de noviembre se jugarán los partidos de Argentina vs Arabia Saudita, Dinamarca vs Túnez, México vs Polonia, en un partido llamativo en mi opinión, y Francia vs Australia. Seguimos con la cuádruple jornada del día martes 22 de noviembre a las 5 de la mañana. Se verán las caras Argentina vs Arabia Saudita. Toca madrugar para ver a la escaloneta. Como lo hemos hablado en videos anteriores, los dirigidos por Lionel Scaloni se van a divertir en este grupo debido a que siguen ganando bien, goleando en el último partido previo al mundial, por lo que no me cabe ninguna duda de que Argentina, de la mano de Leo Messi y compañía, culminará como primera de grupo. Pobre de Arabia Saudita, no saben lo que les espera, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Argentina. A las 8 de la mañana se disputará el partido de Dinamarca vs Túnez. La selección danesa se encuentra en un nivel muy bueno, lo mostraron tanto en eliminatorias como en Nations League, ya que cuentan con jugadores que atraviesan un momento inmejorable y es evidente que la superioridad de plantilla contra Túnez es amplia y dudo mucho que los tunecinos logren incomodar o complicar a los daneses, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Dinamarca. A las 11 de la mañana se enfrentarán México vs Polonia en un partido bravo para los mexicanos. La selección mexicana tendrá una prueba de fuego en su debut ante la selección de Robert Lewandowski. A pesar de no estar en su mejor versión, el equipo mexicano ha demostrado que tiene jugadores interesantes que pueden darle pelea a sus rivales. Y aunque Polonia sabe poner en aprietos en ocasiones, considero que el equipo de Tata Martino logrará vencer a los polacos, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para México. A las 14 horas se verán las caras Francia vs Australia. El debut de la actual campeona será ante Australia. Aquí hubiese estado Perú, pero lastimosamente no fue así.
Si bien es cierto, los australianos podrían hacer un mínimo daño, pero creo que no podrán superar a los franceses, que a pesar de quedarse con jugadores lesionados, siguen teniendo un equipazo y seguramente pasarán por encima a los australianos, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Francia. El 23 de noviembre tendremos los partidos de Marruecos versus Croacia, Alemania versus Japón, España versus Costa Rica y Bélgica versus Canadá. Todos son partidazos para disfrutar en mi opinión. El día 23 de noviembre a las 5 de la mañana arrancamos con Marruecos versus Croacia. La selección marroquí se enfrenta de entrada a una selección muy compleja. Sin embargo, tienen un muy buen equipo en mi opinión, con jugadores importantes y mucho ojo que pueden sorprender en el mundial. No serán sencillos de vencer. Aún así, considero que la selección de Luka Modric sacará ventaja por la plantilla que maneja, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Croacia, pero por la mínima diferencia. A las 8 de la mañana se disputará el partido de Alemania versus Japón. El equipo de Hansi Flick debutará ante los japoneses, una selección que podría poner en aprietos a sus rivales. Lo han demostrado en veces anteriores y si bien es cierto, Alemania cuenta con una plantilla de grandes estrellas, han dejado muchas dudas, por lo que me la juego aquí y Japón le dará mucha pelea. Así que mi pronóstico para este partido es un empate. A las 11 de la mañana se enfrentarán España versus Costa Rica. La Roja se enfrenta a la selección de Keylor Navas, que no es la misma como la del Mundial del 2014, mientras que los dirigidos por Luis Enrique tienen un buen presente y han dejado buenas sensaciones, y creo que Costa Rica no podrá hacerle frente a esta selección que cuenta con jugadorazos jóvenes. Ojalá y me equivoque, pero no será nada sencillo, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para España. A las 14 horas se verán las caras Bélgica versus Canadá. La selección belga debutará ante Canadá, una selección que regresa al mundial después de mucho, por lo que querrán salir con todo a demostrar su potencial. Sin embargo, no la tienen fácil, ya que Bélgica es un equipo fuerte con jugadores de gran peso, y aunque creo que los canadienses pueden dar algo de pelea, creo que la selección de Kevin De Bruyne tiene grandes chances de obtener los 3 puntos, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Bélgica. El 24 de noviembre tenemos los partidos de Suiza versus Camerún, Uruguay versus Corea del Sur en un partidazo, Portugal versus Ghana y Brasil versus Serbia, otro partidazo disfrutable. Y por la última jornada de la fecha 1, el día 24 de noviembre a las 5 de la mañana arrancamos con Suiza versus Camerún. La selección suiza debuta ante una selección que creo que no le hará tanto daño, dado que Suiza ha hecho buenos partidos y no me sorprendería que el equipo de Shaqiri es muchísimo más fuerte, por lo que aquí no hay tanta discusión, así que mi pronóstico para este partido es una victoria para Suiza. A las 8 de la mañana se disputará el partido de Uruguay versus Corea del Sur. La selección charrúa debutará en el mundial ante un equipo complejo como lo es la selección de Heung-min Son, su principal figura. Sin embargo, los dirigidos por Diego Alonso han demostrado que actualmente están en un buen nivel y que claramente pueden darle pelea a los surcoreanos. De hecho, ya lo han logrado en ocasiones anteriores, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Uruguay. A las 11 de la mañana se enfrentarán Portugal versus Ghana. La selección de Cristiano Ronaldo debutará ante una selección que probablemente no le dé tanta complicación, ya que la superioridad en plantilla por parte de los portugueses es muy notoria, y aunque les cuesta ganar en ocasiones, creo que en este partido no tendrán problemas, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Portugal. A las 14 horas se verán las caras Brasil versus Serbia por el último partido de la primera fecha. La selección brasileña debutará en el mundial ante un equipo que puede darle pelea, tienen jugadores interesantes y actualmente vienen bien. Sin embargo, el nivel que maneja la verde amarela es enorme. Por la calidad de sus jugadorazos que maneja, creo que pasarán por encima a los serbios sin tantas complicaciones, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Brasil. Para la siguiente fecha les traeré la tabla de posiciones y mi tabla de predicciones para ver en cuántas acerté y en cuántas no. Y esas fueron mis predicciones para esta primera fecha del Mundial de Qatar. Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios cuáles serán tus predicciones a estos partidos. Los estaré leyendo a todos. No olvides que si te gustó este video, puedes dejar tu buen like y suscribirte al canal para seguir haciendo más análisis y pronósticos a las siguientes fechas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Comparte este video con tus amigos y familia. Sin más que agregar, nos reencontramos en un próximo video. ¡Chao!